Entonces, bueno, la clase pasada empezamos con lo que son niveles de medición de las variables. Ahí hicimos un repaso porque ustedes ya vieron este tema en el curso anterior de Estadística 1. Sin embargo, es importante tener en cuenta los niveles de medición, pues todas las técnicas de análisis de datos hacen referencia primero al nivel de medición para ver cuál es el mejor método, la técnica estadística que utilizamos para hacer el análisis de los datos. Vimos algunos conceptos básicos de la parte de muestreo. Vimos el marco muestral, si se acuerdan, el dibujito que está en la esquina inferior derecha del segmento censal, urbano y rural, con los números de segmentos censales y las casas. Dijimos que el marco muestral podía ser una lista de elementos o un mapa, ¿verdad? Es un instrumento que me permite identificar los elementos que van a estar incluidos en la muestra. Luego vimos este diagramita, ¿verdad? Para ver las técnicas de análisis inferencial, donde extraemos una muestra de toda la población y generalizamos los datos hacia toda la población, teniendo en cuenta que el requisito indispensable para poder hacer esto es que el muestreo sea aleatorio. Porque me permite medir el error de muestreo. En los muestreos no aleatorios no podemos medir el error de muestreo. Y tomamos en cuenta esos tres elementos: la variabilidad, la confianza y el error. Vimos esta parte de sesgos y errores de muestreo. Y vimos los diferentes tipos de muestreo, no aleatorios, en donde no podemos hacer inferencia estadística, y los aleatorios, que ahí sí podemos generalizar los datos de la muestra a la población. Ahí están como todos los tipos de muestreo, que eso fue lo que vimos la clase pasada. El proporcional, ¿verdad? Con afijación proporcional y afijación óptima, perdón, el estratificado, el de conglomerados y el de etapas. Y quedamos hasta aquí, ¿cierto? ¿Alguno me responde? Sí, profe, por ahí quedamos. Ok, gracias. Entonces, vamos a ver hoy lo que es el cálculo del tamaño de la muestra para muestreo simple al azar. Hay una serie de factores no estadísticos que uno considera, como son los objetivos de la investigación, la metodología, los recursos con los que cuentas, materiales o humanos, y el tiempo en el cual necesita realizar el estudio. Entonces, todos esos son factores que uno considera antes de hacer el cálculo del tamaño de la muestra. Además de estos factores no estadísticos, consideramos también lo que es el nivel de confianza, que es un valor de la distribución normal estándar, con el cual vamos a hacer las afirmaciones de las mediciones de la muestra hacia la población. También tomamos en cuenta la variabilidad de la característica que estamos midiendo y el margen de error o error de muestreo, que es lo máximo que voy a permitir que varíe el estimador con respecto al parámetro. Si se conoce el tamaño de la población, entonces se incluye en el cálculo del tamaño de la muestra. Aquí está la fórmula. No sé si todos tienen a la mano las tablas estadísticas. Si no, voy a dar unos minutitos para que traigan las tablas. Ok. Ya estamos todos con las tablas. Sí. En la página 13 del libro de fórmulas dice muestreo simple al azar, estimación de la media aritmética mu y de la proporción P de la población.
Página 13, cálculo del tamaño de la muestra utilizando muestreo simple al azar. Y ahí tenemos del lado izquierdo donde dice población finita o muestreo simple al azar sin reemplazo. Y a la derecha dice población infinita o muestreo simple al azar con reemplazo. ¿Están ubicados con la fórmula? Sí. Sí. Ok. Ahí en la presentación lo que está proyectado, sí lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Este que dice n sub 0 es la fórmula que ustedes tienen al lado derecho donde dice población infinita. Si ven los factores que estamos considerando, ahí estamos tomando en cuenta el z de alfa medios, es decir, un valor de la distribución normal estándar, en donde vamos a trabajar con el nivel de confianza. Si recuerdan, bueno, yo creo que ustedes ya vieron la distribución normal estándar, ¿verdad? Entonces, en las tablas de la normal, ahí adentro de la tabla, ustedes lo que tienen son las probabilidades. Eso es lo que conocemos nosotros como el nivel de confianza. Y a ese nivel de confianza le vamos a asociar un valor de la distribución normal estándar. Después tenemos la variabilidad, que es ese sigma que está ahí, que en el caso de las variables cualitativas, recuerden que la variabilidad se calcula como la raíz cuadrada de P por Q. Y luego, abajo tenemos el D, que es el error de muestreo. Eso al cuadrado, eso es para poblaciones infinitas, en donde no se toma en cuenta el tamaño de la población. Y además, la variable que estamos midiendo es cuantitativa. Ahí dice, para estimar mu. ¿Ok? Y luego, abajo de la presentación dice tamaño de la población, factor de corrección por finitud. Esa es la fórmula que ustedes tienen del lado izquierdo de las tablas, donde dice población finita o muestreo simple al azar sin reemplazo. Igual para variables cuantitativas. La fórmula es exactamente la misma para variables cualitativas, lo único que cambia es el cálculo de la desviación estándar, que en el caso de las cuantis lo calculamos con el sigma, y en las cualis es raíz de P por Q. Hasta aquí vamos bien. Hasta aquí vamos bien, chicos, chicas. Sí. Sí, profe. Ok. 578 la compra y 573 la venta. La compra y 573 la venta. Ya está en 555. Yo te puse muy con Ok, vamos a hacer ese ejercicio. Dice que el gerente de una compañía desea conocer el peso máximo que soportan las bolsas y necesita seleccionar una muestra. Él sabe que la desviación estándar es de 1.2 libras y le interesa una confianza del 95%. Además, requiere que el peso máximo no se aleje del valor poblacional en más de 0.5 libras. Recuerden que el error máximo de muestreo es cuánto es lo máximo que voy a permitir que varíe el estimador del parámetro. Entonces, esa oración que dice, además requiere que el peso máximo no se aleje del valor poblacional en 0.5 libras, eso es D, eso es el error de muestreo. Y a partir de ahí obtener el cálculo del tamaño de la muestra. Entonces, tenemos sigma. Bueno, primero la población es infinita porque no nos están diciendo cuántas bolsas se fabrican en esa compañía. Entonces, no conocemos el tamaño de la población, asumimos población infinita. ¿Cuál es la variable que estamos midiendo? ¿Qué es lo que desea conocer el gerente de la compañía? El peso máximo. El peso, ajá. ¿Y esa variable es cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Cuántica, ajá. Entonces nos ubicamos en las fórmulas de arriba donde dice para estimar mu, es una variable cuantitativa.
Entonces vamos a estimar mu, no conocemos el tamaño de la población, entonces usamos la fórmula de población infinita. Tenemos 1.2 en la desviación estándar, D, que es 0.5, y nos falta Z de alfa medio, ¿cierto? Porque lo que nos dan es la confianza. Voy a abrir un archivo aquí de Excel para hacer el cálculo. Ok, entonces tenemos que la variable es cuantitativa, es peso. Eso es lo que vamos a estimar para ubicarnos con las fórmulas. Además, la población es infinita. Ya no conocemos el dato del tamaño de la población. Tenemos una confianza del 95%. El sigma, que es la desviación estándar poblacional, es 1.2. Y el error de muestreo, ¿cuánto dije? 0.5 libras, 1.2 libras. 0.5 libras. Nos falta este valor de aquí, ¿verdad? La confianza, que es para ubicar el Z. ¿Cierto? Esto es sigma, esto es D. Bueno, le voy a poner aquí sigma porque no sé dónde está el simbolito. Vamos a buscar este valor de Z que ubica el 95% de confianza. La fórmula dice Z de alfa medios. Entonces, 1 o 100, ¿verdad? Si multiplican las probabilidades por 100, entonces 100 sería el 100% de confianza o el 100% del área bajo la curva. 1 menos alfa es lo que nos da la confianza. Ok, entonces aquí tenemos 0.95 de confianza. La fórmula dice Z de alfa medios. Tengo los símbolos. Ok. La fórmula dice Z de alfa medios. Me pegó un toquecillo grande, ¿verdad? Ahí está. Entonces, esto es 1 menos alfa. Eso es 95. Despejamos alfa, entonces. Paso el 1 para el otro lado. ¿Cuánto vale alfa? 1. 1 menos alfa es la confianza, ¿verdad? 1 es 100% de confianza. Nos están diciendo que la confianza es 95, entonces despejo de aquí, el 1 lo paso para el otro lado. 1 menos 0,95, ¿cuánto da alfa? 0,05. Ajá. 0.05. Pero la fórmula dice Z de alfa medios. Entonces dividimos este a la mitad. 0.000. Y eso da 0.5. 0.25. Ok, entonces este valor lo vamos a buscar en las tablas, en la distribución normal estándar, casi al final del librito de fórmulas, en la página 63. Vamos a buscar el valor de Z, que corresponde a este 0.25. Z
de 0.025. Me dicen cuánto les da. Eso se busca en el cuerpo, ¿verdad? Ajá, entonces en la página 63, adentro de la tabla, buscamos 0.025 para ver cuál es el valor de Z correspondiente a esa probabilidad, a ese nivel de significancia. Menos 1,96. Ujú. Ok, entonces ya tenemos todos los valores. ¿Todos lo encontraron? El 1.96. Sí. Sí. Ok, entonces ubicamos aquí el 1.96 del valor de Z y lo ponemos en la fórmula que tenemos en la página 13, que dice que Z por sigma entre D, y eso al cuadrado, ¿verdad? Ujú. Dos. Ay, que andan en una piscina. Bueno, voy a hacerlo así, después lo elevo al cuadrado. 22.12. ¿Alguien pudo hacer el cálculo? Sí, da lo mismo. Sí, les dio bien. 22.13, ok. En el cálculo del tamaño de la muestra siempre vamos a redondear para arriba. Siempre, siempre, siempre. Entonces, ese 22 queda 23, el cálculo del tamaño de la muestra. Ok, entonces así hubiera dado 22.01, igual va para arriba 23, ¿verdad? El cálculo del tamaño de la muestra, entonces siempre redondeamos para arriba. Aquí estamos trabajando con bolsas, igual de las bolsas algunas se pueden romper y ya hay que hacer la sustitución para poder hacer la estimación del peso de la mejor manera posible. En el caso de que sean algunas entrevistas a las personas, por lo general uno toma en cuenta un 10% más en la práctica, ¿verdad? Para tomar en cuenta la no respuesta o los rechazos que vayan a tener en una investigación. Entonces, bueno, aquí en la teoría, ¿verdad? Haciendo el cálculo, redondeamos el tamaño de la muestra hacia arriba. Ok, vamos con otro. Ujú. Este nos da 23. Dice, en un segmento de la población de 2.900 familias se determina la media mensual de gastos en recreación y se quiere determinar en realidad el promedio mensual de gastos en recreación con una confianza del 95% y un error de muestreo no mayor de 500 colones. Se sabe que la desviación estándar de la característica en una comunidad similar es de 9.500 colones. Entonces, calculemos el tamaño de la muestra. Traten de hacerlo ustedes ahí con los datos.
Me avisan cuánto les da, si alguien ya lo hizo el cálculo. Profe, yo ya lo hice, solo que es que no sé si es así, digamos. A mí me dio 1387. Ujú. 1387 el cálculo, pero sin hacer la corrección por finitud. Ajá. Ajá. ¿Cómo Que se hace la corrección de finitud? hagamos ahora la corrección, ¿verdad? Porque en este caso, perdón, la población es finita. Son 2900. Ajá, son 2.900 familias. Entonces, ahí conocemos el tamaño de la población. Entonces, hagamos la corrección por finitud. Me avisan cómo les va. ¿Alguien lo hizo el cálculo? ¿Cómo se hace, profe? Profe, a mí me dio 938,17. Ajá. A mí también. A mí también. Ok, entonces voy a poner aquí la pantalla del cálculo en Excel. Entonces, la variable es gastos en recreación, ¿verdad? Eso es lo que nos decía el enunciado. De que desea determinar el promedio de gastos en recreación. Ahí conocemos el tamaño de la población, que es 2.900. El nivel de confianza era el mismo, 95%, entonces el Z no cambia, ¿verdad? Menos 1,96, que yo lo puse positivo porque al elevar al cuadrado, el negativo queda positivo, ¿verdad? Entonces no hay problema si lo ponen negativo o positivo. La desviación estándar
Dice el error de muestreo de 500 y la desviación estándar de 9500. Y el tamaño de la población 2900. Entonces, el Z queda igual, ¿verdad? Z de alfa medios es 1,96 por la desviación estándar, 9500 entre 500 y eso al cuadrado, ¿verdad? Entonces, eso da 1386.82, 1387, el primer cálculo que hicimos, como un tamaño de muestra preliminar, considerando que el tamaño de la población fuera infinita, pero como es finita, entonces tomamos en cuenta aquí el tamaño de la población en la fórmula, ¿verdad? Y hacemos la corrección tomando en cuenta ese valor. Entonces, en lugar de entrevistar 1387 familias, vamos a entrevistar 939, porque la población es pequeña, es de 2900. Este es el cálculo de la corrección por finitud, que sería el n sub 0, ¿verdad? Los 1387 entre 1 más n sub 0 entre n mayúscula, ¿verdad? Tamaño de la población. Les salió. Bueno, los que pudieron calcularlo. No sé si hay alguien que tenga alguna duda con el cálculo. ¿Qué pasa si bajamos la confianza? Si ponemos 90% de confianza, ¿cuál sería el valor de Z? Busquemos el valor de Z, a ver qué le pasa al tamaño de la muestra si yo disminuyo la confianza. Recuerden que si tengo 90, entonces despejo aquí 90, 1 menos 0,90, alfa sería 0,10 y luego alfa medios, ¿verdad? 0,05. Pues buscamos el Z con 0,05. A ver cuánto les da. 0,05. 1,6. ¿Perdón? 1,64 es. Ajá, 1,645 es como el valor más exacto, ¿verdad? Promediando los más cercanos. 1,64, el valor de la probabilidad da 0,0505. Y 1,65 negativo, 0,0494. Entonces promediamos los dos valores más cercanos, sería 1,64 y 1,65. Los sumamos y los dividimos entre 2. .645 es el. Ok, entonces cambiamos aquí 1,645. Entonces ahora el tamaño de la muestra es 731, ¿verdad? En lugar de 900, ahora tengo que entrevistar solamente a 730 familias porque bajé la confianza, ¿verdad? O sea, las estimaciones van a tener menor precisión, menor nivel de confianza. Sí, ¿estamos bien? ¿Qué pasa si la confianza fuera 99? ¿Cuánto es el valor de Z y cómo cambia el tamaño de la muestra? Ay, dos.
99.5 o 0.005, ¿verdad? Lo que estamos buscando en la tabla. Lo pueden buscar del lado positivo o negativo. Si lo buscan del lado negativo, buscan 0.005 o lo más cercano a ese valor. Si lo buscan del lado positivo, sería 0.995 o lo más cercano a ese valor, ¿verdad? 2,58. 2,50 y qué? 8. Por ahí, 50. 57.5. Ajá, 57 le falta y 58 se pasa. Entonces, igual, promediamos los dos más cercanos, 2,57 más 2,58. Los sumamos y los dividimos entre 2, ¿verdad? Entonces, el valor de Z, 2,575. Vean que ahí tenemos que entrevistar 2.393, eran 2.900 familias, recuerdan el tamaño de la población. Si hacemos la corrección por finitud, quedan 1.312. Ahí tenemos un mayor nivel de confianza. Entonces, más se tienen que parecer las estimaciones de la muestra a la población. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien? Ok, vamos con el tercer cálculo. Dice que en una comunidad de 3.500 familias se desea determinar el porcentaje de la población que siembra vegetales para su consumo. Se desea trabajar con un nivel de confianza de 95% y un error de muestreo del 5%. Calcula el tamaño de la muestra, no se tiene ninguna idea de la magnitud de la proporción. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos poniendo los datos. Ok, ¿qué es lo que queremos medir? ¿Cuál es la variable que queremos medir? Personas que siembran. Ajá. Porcentaje de la población que siembra vegetales para su consumo, ¿verdad? ¿Eso es cualitativo o cuantitativo? Cuantitativo. ¿Cómo? Cuanti. Cuanti. Vamos a ver, estamos diciendo, ajá, si siembra o no siembra, eso es lo que vamos a medir. Eso es cualitativo. Ajá. Recuerden que las variables cualitativas las medimos a través de porcentajes o proporciones. La vez pasada hicimos un ejemplo de, ¿qué era? ¿Cuántos venían en carro a la U? O cuántos iban a pie o en bus, no me acuerdo. ¿Qué era lo que medimos? ¿Cuántos? ¿Se acuerdan que yo les hice una pregunta? ¿Cuántos iban a pie a la U era? No, ¿cuántos? Sí. Sí, Ujú. Sí. sí, ¿verdad?
Ok, entonces ese valor, bueno, ahí levantaron la mano los que venían a pie a la U. Eso lo dividimos entre el total de datos de la población de estudio, entre todos ustedes. Y después eso lo multiplicamos por 100 o lo dejamos en términos de proporciones, que creo que era como un 30%, algo así, ¿verdad? Bueno, no me acuerdo el valor. Ustedes lo deben de tener apuntados por ahí. Entonces, cuando uno quiere medir una variable cualitativa, ¿verdad? Por lo general las variables las hacemos dicotómicas, es decir, que solamente tomen dos valores, 0 y 1, o sí y no. En este caso lo que se pregunta es, ¿siembra vegetales para su consumo? Sí o no, ¿verdad? Y ahí medimos los que sí. Eso es cualitativo. Entonces, dividimos el total de personas que siembran vegetales para su consumo entre el total general y ahí hacemos la estimación de la variable. Pero como no lo vamos a hacer a nivel poblacional, ¿verdad? Lo estamos midiendo en este ejemplo en particular en una comunidad que tiene 3.500 familias, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos a hacer la medición de cuántas de esas 3.500 familias siembran vegetales para su consumo. Entonces lo que vamos a hacer es el cálculo del tamaño de la muestra. Entonces ponemos los datos. Dice que son 95% de confianza. La desviación estándar no lo tenemos. La población es de 3.500. Y se desea trabajar. Y el error de muestreo de un 5%. Todo lo vamos a trabajar en términos de proporciones. Entonces, si está en porcentaje, lo dividimos entre 100 para hacer la proporción, ¿verdad? Entonces, 5% de error de muestreo sería 0.05 la proporción. Ok, entonces confianza en 95%. $0.05, 0.025. El cálculo del alfa medios y el Z que ya lo teníamos para 5%, ¿verdad? Que era 1.96. Ok, nos falta el cálculo de la desviación estándar, que en el enunciado no la dan, ¿verdad? Solo nos están dando 3.500 familias, que es el tamaño de la población, la variable que estamos midiendo, porcentaje de la población que siembra vegetales, 95% de confianza y error de muestreo. Dice aquí que no se tiene ninguna idea de la proporción. Entonces, si nos dijeran que el 10%, de la población siembra vegetales para su consumo, ¿verdad? Entonces, el 90% no siembra vegetales, ¿verdad? Y es el complemento para llegar a 100. Todos, bueno, voy a poner esto un poco más grande aquí. Estoy explicando de este lado. Entonces, esto es proporción que siembra. Y esta es la proporción que no siembra. Ok, como nos dijeron que no había ninguna idea de cuál es la proporción, entonces vamos a calcularlo, ¿verdad? Lo podemos hacer así. Si el 10% siembra, el 90% no siembra, ¿verdad? Recuerden que la desviación estándar en una variable cualitativa es raíz de P por Q. P por Q es la variancia y la raíz cuadrada de la variancia es la desviación. Profe, Sí. tengo una confusión ahí. Digamos, supusimos que era un 10 Ajá. y que el otro entonces obviamente va a ser un... Ok. Ajá. Eso estoy poniendo como ejemplo, ¿verdad? Entonces, si yo multiplico 0.1 por 0.9, ¿verdad? Los que siembran y los que no siembran, ¿cuánto da eso? 0.09. Ajá. ¿Qué pasa si el 20% siembra? ¿Da? El 80% no.
Y si multiplicamos esos dos, ¿16? 0,16. ajá. Y si el 30% es el que siembra, 70%, ¿no? ajá. ¿Y cuánto sería la variancia? 0,21. Ujú. Ahora supongamos que es el 40% el que siembra. ¿Cuánto es la variancia? Y 24. 0,24. Ajá. Si fuera el 50%, la mitad de las personas siembran. 25. ¿Ok? Si fuera el 60% que siembra, Igual que Río, 0,24. ok. 70, 80 y 90. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde veo yo la máxima variabilidad? ¿Dónde está el valor máximo en la variancia? Cuando es la mitad. Ajá, 50%. ok. Cuando P vale 0.5 y Q vale 0.5. Entonces, cuando nosotros no tenemos ninguna idea, como en este caso, que dice no se tiene ninguna idea de la magnitud, de la proporción, de la variable que estamos midiendo, asumimos la variabilidad máxima, ¿verdad? Entonces, lo máximo que puede tener de valor la variancia es cuando P vale 0.5 y cuando Q vale 0.5. Entonces, eso es lo que vamos a poner aquí en desviación estándar. Que sería la raíz de 0.5 por 0.5, ¿verdad? Entonces, el Z de 1,96 con 95% de confianza. Dice que la variabilidad o la desviación estándar es 0.5, ¿verdad? Y el error demostrado es 0.05. Este es el n sub 0, el tamaño de la muestra sin corrección por finitud. Y aquí corregimos con los 3.500 familias. Entonces el tamaño de la muestra quedaría en 347. Entonces siempre se redondea para arriba, profe. Ajá. Siempre redondeamos para arriba el cálculo del tamaño de la muestra. Y entonces tener en cuenta que cuando la variable es cualitativa, si no se conoce la variabilidad, la desviación estándar o la proporción, entonces asumimos la variancia máxima, que es 0.5, ¿verdad? Cuando P vale 0.5 y cuando Q vale 0.5. Para que lo tengan en cuenta ahí en el cálculo del tamaño de la muestra. Vean en la página 13 del libro de fórmulas que el cálculo que nosotros estamos haciendo está en el segundo recuadro, ¿verdad? El primero es para estimar mu. Y ahora este ejercicio, las fórmulas que estamos utilizando son para estimar P, para estimar una proporción, ¿verdad? Entonces ahí estamos poniendo raíz de P por Q. Ahí es donde estamos utilizando la fórmula. ¿Alguien iba a decir algo?
¿Estamos bien con el cálculo? ¿Hay alguna duda? No. Entonces, Se ubican con la distribución normal estándar, con el uso de la tabla, con el desarrollo de la fórmula de cálculo. ¿Les parece si hacemos ejercicios antes de avanzar con la materia? Ujú. sí. Sí. Ok, en la plataforma de Ecoaula, ahí ustedes tienen el manual de prácticas en programa y materiales de la cátedra. Ahí viene práctica y laboratorios y ahí dice práctica XS277, segundo ciclo 2019. Entonces hagamos el primero, el 1.1. Este sería el cálculo del ejercicio 1.1, ¿verdad? Que nos decían que era, esta es la cantidad promedio de depósitos mensuales. Con 99% de confianza, 2575 el valor de Z, la desviación estándar de 1000, el error de muestreo. Y eso nos da 165.77, que se redondea a 166, tamaño de la muestra final. Ok, vamos con el 1.2. ¿Cómo les fue? Profe, a mí me dio 102. Ajá. ¿Alguien más lo hizo? Medio 106. 106, ajá, el cálculo del tamaño de la muestra preliminar, digamos, el N sub 0. Y a ese 106 le hacemos la corrección por finitud porque nos daban el tamaño de la población, ¿verdad? Que son 2500. No importa que ahí dice que no, que se destinan solo los precios diarios. ¿Cómo? Que ahí dice como que hay una población de 2500, pero que sería muy laborioso usarlos, entonces que usan los precios diarios. Eso no afecta a la población. Exacto, ese es el tamaño de la población, ¿verdad? Porque al final de cuentas yo lo que estoy tratando de determinar, la variable es el precio de la acción de una aerolínea, pero el estudio no lo pueden hacer para los 2500 precios, ¿verdad? Esa es la población diaria, ¿verdad? De los precios. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tomando en cuenta esos valores, el 90% de confianza, el promedio estimado no se elige más de 2 del promedio real, o sea, el error estándar de estimación, perdón, el error de muestreo, y la desviación estándar que es de 12,5. Entonces, tomando en cuenta esos tres valores, ¿cuánto debe ser el tamaño de la muestra para no tener que hacer los 2500 estudios, digamos, los 2500 precios? Que eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Con el cálculo del tamaño de la muestra. Entonces, tomando en cuenta el 90% de confianza, la desviación, el error, eso nos da 106. Ahora, la población es finita. Entonces, consideramos ese factor de corrección por finitud para poder disminuir el cálculo del tamaño de la muestra. Entonces, de 106 pasamos a 102. ¿Sí se entiende? Sí, gracias. Okay. Vamos con el siguiente, el 1.3. Yo tengo una duda. Sí. 5, ¿cómo fue que lo saca? ¿Cuál? El 105,70. Ajá. Ese es aplicando la fórmula de tamaño de muestra infinita, población infinita o muestreo simple al azar con reemplazo, ¿verdad? Que está en la página 13. Ese es como un tamaño de muestra preliminar que yo le llamo como N sub 0. Pero pueden hacer la fórmula que está al lado izquierdo, que dice Z de alfa medios por sigma al cuadrado entre D, entre 1 más 1 entre N mayúscula, y otra vez Z por sigma entre D al cuadrado. Si hacen esa fórmula, la de población finita, les tiene que dar esto, les tiene que dar 102, bueno, 101.46. Digamos que esta fórmula que está aquí es la fórmula que ustedes deberían de utilizar, ¿verdad?
que es la fórmula que toma en cuenta el cálculo del tamaño de la muestra, da Z por sigma en 3D al cuadrado, pero además toma en cuenta el N mayúsculo, el tamaño de la población, que es el que nos están dando aquí. Si hacemos el cálculo como en dos partes, ¿verdad? Entonces sería un N preliminar, que es este que yo calculo aquí, y después me fijo si hay corrección por finitud, entonces aplico la fórmula de corrección por finitud. Sí. Gracias. Ok, mucho gusto. Ok, vamos con el 1.3. ¿Cómo les fue? Con el 1.3, ¿cuánto les dio? A mí me dio 330. Ujú. ¿Alguien más lo hizo? ¿Alguien más hizo el ejercicio? ¿Le salió? ¿Hay alguna duda con el cálculo? A mí sería el tema de la confianza, digamos, a la hora de sacar el Z de alfa medios, ¿cómo, digamos, cómo les dio 1.815? Ajá, entonces sería la confianza del 93%, ¿verdad? Sí, Ok, entonces despejamos 1 menos 0.93. Eso da 0.07 entre 2, 0.035. Y eso lo buscamos en la tabla. Entonces en la tabla buscamos 0.035. sí, profe, ya me fijé, digamos, es que yo tenía un error y estaba buscando 0.0035. Ah, sí, un 0 más. Ah, ok. Sí, exactamente. Ok. Entonces ahí da 1.81, da 0.3515 y 82.034338. Ahí entonces entre esos dos se da 1.81 más 1.82 entre 2, ¿verdad? Para promediar esos dos. 1.815. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Profe, ahí donde dice lo de estimación citada que no supera un 5%, ¿eso se refiere a la desviación estándar o al error de muestreo? Que la estimación citada no supere el 5% del valor poblacional. Recuerden que la diferencia máxima que yo voy a permitir entre la estimación y el parámetro o valor poblacional, eso se conoce como error de muestreo. La diferencia entre la estimación o el valor estimado y el valor poblacional, ese es el error de muestreo. Y entonces, ¿dónde sale la desviación estándar? Esa asumimos variancia máxima cuando es proporción y no nos dan ningún dato, como el cálculo que hicimos ahora para la proporción, porcentaje de población que siembra vegetales para su consumo. Que hicimos este ejercicio de ver cuánto es el valor máximo, entonces asumimos la máxima. ¿Qué están haciendo ahí? Ok, gracias. Con mucho gusto. Pero una pregunta, lo que usted dijo, lo de las tablas, ¿cuáles tablas son? Las tablas donde estamos buscando los valores de Z. Ajá, los mismos. Sí, en la página 63, probabilidades acumuladas de la distribución normal estándar.
Ahí dentro de la tabla buscamos 0.035. Pues del valor que está ahí en negrita, que es 0.025, ¿verdad? Ahí vamos avanzando un poquitito en la siguiente línea. Ahí dice 03288, 03362, 03438, 0,03515, 0,03593. Digamos toda esa línea donde está 1.8 negativo. En la página 63. Ok, perfecto. Gracias, profe. Mucho gusto. Ok, y nos queda Pregunta. nada más el 1.4. Bueno, no sé si hay alguna otra duda con este. Sí, bueno, yo tengo una pregunta sobre cómo se plantea ya, como por decirlo en papel, porque digamos, ahorita solo lo estoy poniendo así como todo en desorden, pero digamos, uno tiene que tener como cierto orden al momento de hacer el ejercicio, como poner algún dato primero, ¿no? Bueno, yo lo puse así, ¿verdad? Como lo tengo en Excel, así lo hubiera puesto en la pizarra. Entonces pongo como los datos primero para ubicarme con los valores que necesito para la fórmula. Ujú, No importa el orden como lo ponga, confianza, desviación estándar y error, son como los 3 elementos que se necesitan. Y en dado ujú, caso que se conozca el tamaño de la población, pues el tamaño de la población. ujú. Estos son como cálculos adicionales que uno hace, ¿verdad? Para poder despejar a alfa y tener alfa medios y buscar el zeta. Y al final de cuentas, digamos que lo que yo revisaría es esto, ¿verdad? Que es el cálculo del tamaño de la muestra o Ujú. este cálculo, digamos, final. Ok, ok. ¿Y usted sí va a subir estas hojas de Excel a Sí, la traté de Outlook? pasárselas ahora, pero no sé por qué me está dando como un error. Pero de todas maneras, si no se las puedo pasar aquí como por el chat, Adecuado. lo hago ahí en la plataforma, Ah, bueno, en mi perfecto. carpeta, sí. Muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Y vamos con el último, el 1.4, y ahí terminamos con ese ejercicio en la clase de hoy. Pues vamos con el último. Ok, vamos a intentar hacer este 1.4 con pizarra. A ver si lo logro. Dice que en una empresa con un número elevado de empleados se desea estimar el número promedio de horas trabajadas por medio de una muestra. Se sabe que la desviación estándar... ¿Puedo escribir aquí? No. Desviación estándar... Ahí está. Bueno, es que aquí no puedo insertar símbolos tampoco, ¿verdad? Bueno, no importa. Desviación estándar dice que es 4.3 horas. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Con el enunciado dice, si se quiere un error estándar del promedio, error estándar del promedio de 0.5 horas, ¿qué tamaño de muestra debe utilizar, verdad? Entonces ahí nos preguntan el tamaño de la muestra. Ahí vamos bien. Sí. Sí se ve, ¿verdad? Lo que estoy haciendo como en la pantalla. Sí, perfecto. Entonces, ahí en el librito de fórmulas, en la página 13, al puro final dice variancia del promedio en muestreo simple al azar. Hay una fórmula que dice sigma cuadrado de x barra, sigma cuadrado de x entre n. Eso es lo que se conoce como error estándar del promedio. La raíz cuadrada de sigma cuadrado de x barra, estoy en la página 13 del libro de fórmulas. Yo no sé si aquí lo puedo... Para población infinita. Ajá. Si aquí estuvieran las tablas. Es sigma de X por sigma promedio del cuadrado. Exacto. Aquí. Esto también lo están viendo, ¿verdad? No.
No, eso no lo llegamos a ver. El libro de fórmulas, ¿no lo tienen? Ah, en el libro de fórmulas sí. Voy. Ahora sí. ¿Ya ven lo que estoy proyectando? No, sigue la No. blanca. No. Ahora sí, ya sé. Ahora sí. Sí, ahora sí. El libro de fórmulas en la página, bueno, aquí está en la 11, pero la versión nueva es en la 13. En el librito nuevo. La bajé de la página. ¿Sí ven esto? Sí. Ok. ¿Cómo hago yo para pintar? No puedo pintar. Anotar. Ay, sí, qué bonito. Ok. Eso, Ahí profe. dice población infinita. Entonces, de ahí, bueno, ese es el cuadrado, ¿verdad? Claro, después ahora cómo. La raíz cuadrada, ¿verdad? Que sería este. Ay, no. ¿Cómo se ve? Rayar. Bueno, este valor que está aquí, que es la raíz cuadrada de x barra, que es despejando este valor, le dice tal que n es igual a sigma de x, que es la desviación estándar que ustedes conocen, entre la desviación estándar del promedio, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Sí. Que se Sí, me profe. fue el lapicero, no sé aquí cómo dibujar. Bueno, esta formulita es la que tienen que aplicar ahí. Entonces, vamos a ver. Si nos vamos a la pizarra que teníamos. ¿Están viendo la pizarra? Sí. Sí. Okay. Ahí tenemos que hacer, entonces, la desviación estándar, que es 4.3 entre 0.5. Y esto elevado al cuadrado. No sé dónde está aquí, creo que es así. Bueno, aquí, elevar al cuadrado. No encuentro el simbolito. Ok. Y eso no sé cuánto da. 73,96. Okay. Y eso lo redondeamos a 74, ¿verdad? Sí. Bueno. N igual 74. Ese es el ejercicio 1.4. Esa es la formulita que hay que utilizar, la de la página 13 que les acabo de mostrar ahí con el libro de fórmulas. Sí. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? Profe, entonces esa fórmula solo la usamos cuando es el muestreo al azar. Ajá, todas las fórmulas que hemos visto de los ejercicios que estaban en la presentación y los ejercicios que acabamos de hacer del manual de práctica, todas son para muestreo simple al azar. Arriba dice, ¿verdad? En el libro de fórmulas, en la página 13, ahí dice que es muestreo simple al azar. ¿Verdad? Sí. Muestreo simple al azar. Entonces, cuando la variable es cuantitativa, utilizamos las fórmulas de población infinita o población finita si se conoce el tamaño de la población. Cuando la variable es cualitativa, entonces trabajamos con proporciones, ¿verdad? Una proporción multiplicada por 100 es un porcentaje, y lo único que cambia de una fórmula a otra es el cálculo de la desviación estándar, que es raíz de P por Q. Que en el caso de que no nos den la proporción, entonces asumimos variancia máxima, que es cuando P vale 0.5. Ajá, eso para cuantis, población finita o infinita, para cualis, población finita o infinita. Y la última formulita que acabamos de utilizar es cuando no se conoce la confianza y nos dan únicamente la desviación estándar de la variable y la desviación estándar del promedio.
que es el enunciado del 1.4. Sí. Ok. Bueno, yo creo que por hoy vamos a dejarlo hasta aquí. No sé si hay alguna duda o algún comentario, ahí les agradezco